Queridos amigos, buen día, bienvenidos. Hoy vamos a tener nuestra séptima entrega de Memoria Histórica del Ecuador. Vamos a abordar el tema de la Revolución de las Alcabalas, suscitada entre 1592 y 1593. Para aquello nos es menester hacer una somera recordación histórica de lo que acontecía en la audiencia justamente en los años anteriores al proceso revolucionario. Como ya hemos dicho en capítulos anteriores, la Real Audiencia fue instituida en 1563 y a partir de entonces esta institución vino en un constante debatir de acefalías, de falta de presidentes, porque en muchos de los casos, cuando apenas llegaban, morían, en otros apenas llegaban y duraban pocos años porque inmediatamente eran restituidos a otros sitios, otros ni llegaban siquiera, es decir, la presidencia estuvo muchas veces abandonada por largos periodos, en cuyo caso fueron los oidores los que se encargaron de administrar justicia en territorio, que esa es la fundamental acción que debía cumplir esta institución dentro de los límites establecidos. Nos vamos a centrar justamente en la penúltima década, digamos, entre 1582 y 1587, digamos, para conocer cómo estaba la situación de la institución, toda vez de que había una vacancia del presidente. Y entonces, quienes estaban fungiendo, digamos, las labores de administrar justicia eran tres oidores, los principales. El primero era Diego de Ortegón. Él era un personaje tosco, malhumorado, iracundo. Él provocó una serie de levantamientos de los nativos en la zona amazónica, concretamente en la ciudad de Quijos. De tal forma que en estos levantamientos, justamente por una serie de altercados que él no supo administrar justicia en debida forma, hubo más o menos centenares de nativos muertos en una confrontación con españoles, de suerte que también del lado español fallecieron al menos 150, es decir, se hizo una conflagración justamente por la mala administración de justicia en ese territorio. Por otro lado, hay que comprender que Diego de Ortegón se había casado con Francisca Colón. Ella era bisnieta de Cristóbal Colón, del almirante que descubrió, o más bien dicho, el que hizo los viajes justamente de conquista al territorio americano. Y entonces él vivía siempre envanecido del título que tenía su esposa de duquesa, y por tanto él siempre esperaba que todos le rindan honores, y cuando no sucedía aquello, él realmente perdía los estribos y actuaba mal. Se metió en un sinnúmero de pleitos y justamente pidió permiso para ausentarse a España, y en 2 años que él se ausentó para tratar justamente el tema del ducado de su esposa, le cayó la sentencia de que tras de sí, de su labor en América, él tenía 328 cargos. Por tanto, ya no regresó y tuvo que rendir cuentas a la justicia ya en España, y de él más bien ya nos olvidamos, de Diego de Ortegón, de triste recordación. El otro oidor era Pedro Venegas de Cañaveral. Él era ya un personaje también viejo, más o menos de unos 70 años, sordo, ido casi de la cabeza, autoritario, también insoportable. Imagínense, con estas condiciones tenía que administrar justicia. Él también estuvo involucrado en una serie de fechorías, que se dan cuenta justamente por los testimonios de que él tenía a su cargo más o menos 20 muchachas indígenas que bordaban en oro y plata, otros elaboraban bizcochos, pan,
con trigo donado de algunos de los encomenderos agradecidos que él les había favorecido con algún juicio seguramente. Fabricaba incluso carbón. Todo esto en los mismos locales de la audiencia, en plena ciudad. Tan es así que tenía talleres incluso de orfebrería en otros sitios y había abierto sucursales de almacenes en Pasto y en misma España. Entonces era un personaje realmente que más estaba dedicado a hacer negocios que a administrar justicia. Eh, Cuando hablaban mal de él, y peor aún, si hablaban mal de su esposa, volvía también a perder la cabeza y cometía una serie de altercados justamente por ese motivo, al punto que llegó a apresar al obispo de Popayán y ponerlo en una jaula de hierro por varios meses. Es decir, para que nos demos cuenta de los límites a los que llegaban justamente la acción de estos oidores. Él también dejó el cargo tras de sí con 675 acusaciones en su contra. Entonces vayamos viendo cómo estaba cargada realmente toda la cantidad de fechorías que hacían estos oidores. Por si fuera poco, el tercer oidor, Francisco de Aluncimbay, también había llegado a Quito precedido de una serie de irregularidades. Por ejemplo, se daba cuenta de que él había mutilado a un inocente por no haberle indicado justamente el sitio de unos entierros de oro. Igual a otros habían torturado. Y lo peor de todo es que apenas había llegado a la ciudad había tenido relaciones con esposas de algunos personajes importantes de la ciudad, por lo cual armó una serie de escándalos. Había obtenido favores sexuales, se dice, de al menos unas 30 mujeres de alta sociedad. Es decir, él estaba realmente involucrado en una serie de problemas de este tipo. Por testaferros que tenía, se sabe también que él tenía negocios en Cuenca, tenía en Quito, en Riobamba, también en Popayán, y él dejó también el cargo cuando terminó justamente su administración con 416 casos en su contra. Entonces, miren, queridos amigos, estos eran los oidores que estaban administrando justicia justamente entre 1582 y 1587, año en el que llega el nuevo presidente de la Real Audiencia. Y él es el presidente Manuel Barros de San Millán. Pero él no viene tampoco solo, él viene con dos nuevos oidores. Pensemos que en Quito solamente habían quedado dos, Pedro Venegas de Cañaveral y Francisco Anuncimbay, porque Diego de Ortegón ya se había quedado en España. Estos dos nuevos oidores es el uno, Moreno de Mera, en principio muy aliado al presidente Barros de San Millán. Sin embargo, algún momento le llegó a pedir favores de unas tierras a favor justamente de la que iba a ser su esposa, y al no concederlo, bueno, se pasó al lado contrario y se convirtió en un ferviente enemigo del presidente. Hablamos del oidor Moreno de Mera. El otro oidor que viene acompañando con la designación a Manuel Barros de San Millán es Cabezas de Meneses. Él llegó también con algunos antecedentes nefastos, había sido oidor en Santo Domingo, muy codicioso, se involucró rápidamente en negocios, se asoció con mercaderes, empezó a traficar ganado. Es más, en una de sus visitas por la zona del Austro se había quedado como 2 años en Loja, justamente en negocios de ganado, cosas de ese tipo. Miren ustedes la calaña de estos oidores que antes que atender la justicia que tenían que hacer, se involucraban justamente en negocios fraudulentos. ¿Y cómo no podía ser de otra manera si es que en beneficio de unos recibían los favores y eso, claro, aumentaban sus capitales, claro, en detrimento de aquellos que iban en contra? Sin embargo, Manuel Barros de San Millán también viene acompañado de un nuevo fiscal que es de apellido Orozco y un licenciado Zorrilla.
Entonces, este es el nuevo escenario con el que Manuel Barros de San Millán, el nuevo presidente, va a asumir la presidencia en 1787. ¿Quién es Manuel Barros de San Millán? Él es primero un estudiado en Salamanca, es un humanista, es una persona muy entregada a la acción, digamos, a la que está encomendada, es de una rectitud intachable, pero sin embargo de una tosudez única como él mismo. Había sido oidor en Guatemala y también en Charcas. Cuando apenas llega, lo primero que él está encomendado es justamente hacer una visita general a la jurisdicción para ver cómo está siendo administrada la justicia en territorio. Y ahí es cuando él se va dando cuenta de todos estos contubernios en los que habían estado involucrados justamente los oidores. Pese a todo, poniendo mano dura, este presidente mejoró los salarios de los nativos. Estamos diciendo que era un humanista y justamente vino en favor de defender los derechos que asistía a las poblaciones originarias. Prohibió también las jornadas forzosas de trabajo, por lo tanto se hizo enemigo de muchos de los encomenderos. Redujo el yanaconaje. ¿Qué era esto? Que muchos indígenas eran sacados de sus comunidades y llevados a la ciudad para servir en la casa del terrateniente o de los personajes importantes del cabildo. Claro, sin sueldo, y entonces ellos estaban encargados del agua, de proveerles la leña, de hacer la limpieza, de cuidar la huerta, de cuidar la casa, etcétera, etcétera, pero sin sueldo. Ellos eran los yanaconas, entonces él también suprimió mucho de esto, insisto, haciéndose de enemigos justamente de aquellos que decían ser dueños de los yanaconas. Otra cosa que también cuestionó fue la fastuosidad con la que construían las órdenes religiosas sus grandes capillas, sus iglesias, sus catedrales, ¿no? Entonces él era de la idea de que había oro para forrar los interiores de las iglesias y las capillas y la pobreza andando por las calles, por las afueras. Y entonces de eso es que él renegaba y por eso es que se lo ha identificado como uno de los grandes humanistas de los presidentes que han llegado acá a la Real Audiencia. Sin embargo, como en todo, también tenía el lado, digamos, flaco que decían, y justamente de eso acometieron justamente todos sus enemigos, pues le tachaban de homosexual. Sea que haya sido cierto o no, lo que importa es que era un gran humanista y salió siempre en defensa de los derechos de los pueblos originarios, y esto se descubre en una serie de cartas que él envía al rey justamente dando noticia de lo mal llevada que estaba la audiencia en materia de administración de justicia. En esos términos también se había dado un hecho que en las instancias finales del siglo XVI había corrido voces de que un hijo natural del fundador de Quito, de Sebastián de Benalcázar, de nombre Miguel, era un personaje más bien pobre que vivía en Quito, que se ganaba la vida pintando cartas, pequeños paisajes, cositas así. Pero era un personaje que más bien había nacido de una indígena. Y entonces, claro, no tenía las prebendas, aunque tenía el apellido del papá, pero el papá, como sabemos, él estaba en afanes de conquista por el norte del país y como sabemos también, él murió realmente en extrema pobreza. Según denuncias de los oidores, este Miguel Benalcázar había estado insurreccionando a la comunidad, invitándoles a un levantamiento. Había corrido las voces y por eso es que estaban muy atentos a los movimientos de Miguel de Benalcázar. Este, enterado de lo que iban a hacerle, más bien huye de la ciudad. Sin embargo, eso fue causa justamente para que lo apresen y lo devuelvan a la ciudad, encausándolo como sedicioso.
no habían probado absolutamente nada de sus declaraciones. Sin embargo, Pedro Venegas fue de la idea de que había que ajusticiarlo, y en efecto le condenaron a la horca pública, y no solo a él, sino a muchos otros. Eso demuestra justamente lo sanguinarios que a la postre podían ser estos personajes, que solo ante los rumores de una sedición se permitieron ahorcar a varios quiteños. Eso, por supuesto, también concitó el interés del presidente, que denunció ante el rey que esto había sido un acto injusto realmente, que esa sentencia había sido de todos modos absolutamente injusto. Entonces, como vemos, el presidente estaba primero rodeado de oidores enemigos. Segundo, se hizo también de enemigos de los encomenderos, aquellos que les había quitado justamente las prebendas, de aquellos que en el afán de justamente administrar justicia y ser justo, ¿no? Se había hecho de enemigos. El momento que criticó también el tema al mundo de la Iglesia Católica, se hizo también de enemigos de parte del clero. Por tanto, Manuel Barros de San Millán, pese a que es un humanista, ya no es bien visto en la ciudad. Ya empieza a ser odiado, y obviamente el odio que sale desde los encomenderos, de los terratenientes, los oidores, se va imbricando en la sociedad, y también entonces todos hacen causa común y se convierte definitivamente en un ser odiado. ¿Por qué es que se produce la revolución? Justamente en 1592 le llega una orden de parte del virrey, y el virrey, por supuesto, haciendo acopio de una orden del rey, de que en la ciudad, en la jurisdicción de la Real Audiencia, se cobre un 2% a las transacciones mercantiles. Esa es una orden que viene de instancias superiores. ¿Qué le queda al presidente? Ejecutarla en territorio. Y eso con lo mal visto que él estaba. Pues entonces, ¿de qué se trataba este 2%? Bueno, es un impuesto a las transacciones mercantiles, como hemos dicho, pero no iban a pagar, por ejemplo, los pueblos originarios. No iba a pagar el clero. No iban a pagar aquellos que compraban al por menor los productos de la canasta básica, o aquellos productos que no eran justamente para negocio. Ellos no pagaban ese 2%. Únicamente pagaban aquellos grandes propietarios de almacenes que tenían productos para el negocio, o aquellos que incluso exportaban, en este caso exportaban textiles a la zona de Potosí, por ejemplo. Es decir, habían personajes ya muy importantes en el tema obrajero que exportaban su producción. Ellos iban a pagar. Por tanto, el momento que llega esta noticia, los primeros que saltan son aquellos que están incursos en este fin, es decir, con productos para la exportación o para el negocio. Como el cabildo, como ya sabemos, está integrado con miembros de encomenderos, terratenientes, gente de poder justamente económico, el cabildo justamente es la primera institución que salta, y lo primero que hace es ir a solicitar al presidente una copia de dicho acuerdo. El presidente no les hace caso, e inmediatamente al día siguiente, el 24, proclama a los cuatro vientos de que se va a cobrar el 2%, caiga quien caiga. Por supuesto que eso causó ya la indignación no solo del cabildo, y claro, a través del cabildo un poco a la sociedad, porque hizo ver que, pese a que el pueblo no era el afectado, también a la larga iba a serlo. ¿Por qué? Porque el momento que se afecte a las exportaciones, también el trabajo iba a ser menos remunerado para los obreros, y posiblemente con mayor carga de esfuerzo y de trabajo. Entonces, el cabildo encuentra un personaje clave para los quiteños para que los represente y vaya a hacer las negociaciones con el presidente. Él es Alonso Moreno de Bellido. Él es un personaje, es un joven, muy querido de las mujeres quiteñas, y todo eso era muy popular realmente. Y por eso es que justamente el cabildo se vale de él. Viendo eso, el presidente de la audiencia lo toma preso,
Y dado que lo apresan, las mujeres de Quito van en procura de hacer toda una revuelta para liberarlo. Y en efecto lo logran y lo liberan. Entonces la gente va ya en procura de ir a matar al presidente. Definitivamente este presidente no solo que es odiado, sino que ahora está imponiendo un 2% a las transacciones mercantiles. Entonces esto va, digamos, tomando mayor fuerza cada vez y se escuchan las primeras proclamas en Quito, aquello de a la alcabala bala, a la libertad lealtad. No obstante, el presidente ya se había anticipado y había solicitado auxilio al virrey de Lima, pidiendo justamente que le envíen una fuerza armada para protegerlo. El 2 de diciembre ya de 1592 se sabe que Pedro de Arana viene desde el Perú con más o menos 300 milicianos a los cuales se habían unido otros tantos de Loja, de Cuenca, de Zaruma, de Riobamba, de Ambato, es decir, ya venía con un verdadero ejército y ya estaban en Riobamba, claro, entonces los quiteños entran en pánico y entonces quieren de todas formas acabar con el presidente o si no buscar alguna alternativa y esa alternativa viene de los jesuitas que piden más bien que la gente se pacifique, que se tranquilice y de hecho logran que vaya una comisión a Riobamba a decirle que a Pedro de Arana más bien ya se regrese, que aquí se van a calmar las aguas. Pero lo que pasa es que la comisión lo que les dice es que ahí se detengan un rato hasta ver qué sucede acá. Mientras tanto ellos ya avanzaron hasta la Tacunga. Una noche, sin embargo, hay una bala perdida que mata a Moreno Bellido. Nadie sabe en qué circunstancias murió Moreno Bellido, aquel que estaba justamente en las negociaciones a nombre del Cabildo. Y claro, eso enfureció más a los quiteños, un campanazo que sonaba y todos salían en procura de acabar con el presidente, porque a él lo acusaban justamente. Y no se sabe a ciencia cierta quién mismo, pero es una bala perdida, según se sabe, que mató a Moreno Bellido. Entonces ya la cosa se volvió tan fuerte que en efecto las multitudes acorralaron realmente el palacio donde estaban los oidores y el presidente y este tuvo que refugiarse justamente en la jurisdicción vecina que es del convento de los jesuitas. Ellos le protegen porque si no definitivamente iban todos a lincharlo. Entonces ¿por qué es que se va a donde los jesuitas? Porque ojo que para ese entonces ya había el derecho de asilo, es decir, ellos se acogían al asilo que podían proteger las órdenes religiosas y en ese sentido ahí el pueblo ya no puede hacer nada porque ya está protegido por la orden. Sin embargo, el pueblo sigue enardecido porque se sabe que a poco está por llegar en efecto Arana con sus tropas desde el Perú, demostrando y una vez más de que el presidente les había traicionado, de que no había enviado la comisión para que retornen a Lima, sino al contrario, que se acerquen a la ciudad. En ese entonces, el virrey más bien ve prudente reemplazar al presidente y envía al nuevo presidente Esteban de Marañón. Y claro, él llega acompañado de Pedro de Arana y todos los milicianos. Y claro, los quiteños quedaron quietos, estáticos, porque claro, una fuerza armada de tal magnitud en una ciudad tan pequeña, pues les puso en un verdadero estado de sitio. Es decir, no había posibilidad para nada. Los militares hacían y deshacían en la ciudad, eran los dueños de la situación. Entonces, dado que ya no hay el presidente Manuel Barros, el tan odiado, digamos, porque ya había sido reemplazado, sin embargo, Arana y el nuevo presidente acometen contra los cabecillas del movimiento armado. ¿Quiénes habían sido? Algunos identificados miembros del Cabildo, eso ya está claro. Y entonces ejecutan en la horca pública, por ejemplo, al alcalde Martín Jimeno, también al regidor Diego de Arcos y a muchos otros instigadores más. Entonces, para sentar precedente, y claro, los quiteños se quedaron realmente en ascuas porque encima tenían la fuerza poderosa de los militares. Entonces, a partir de eso,
se entera el virrey y cartas inmediatas al rey de lo que está pasando en Quito. El rey manda un pacificador para que esto se bajen, digamos, las turbulencias de la violencia que se estaba desatando en la ciudad. Para entonces, al cabildo se le prohibió que cada año elija sus dos alcaldes. Era ahora el virrey, a nombre del rey, que iba a mandar a los corregidores que ellos iban a direccionar el cabildo. Así que también se les quitó esa prerrogativa al cabildo. Frente a esta circunstancia aparece un quiteño, un religioso. Él es el fray padre Pedro de Bedón, un dominico. Él pone el grito en el cielo. Él también es un humanista. Él había estudiado en la Universidad San Marcos de Lima y una vez en Quito había sido un gran seguidor del padre Francisco de Vitoria. Acuérdense ustedes aquel famoso teólogo de la Universidad de Salamanca que puso en cuestión el tema de la legalidad de la conquista. Entonces el padre Bedón escribe justamente como, corolario de este doloroso acontecimiento que sucedió en Quito, y su planteamiento lo hace tal cual lo hacía Francisco de Vitoria. Y él se pregunta y plantea y dice, si se quería castigar a unos pocos, ¿por qué es que se trajo a todo un ejército y hacerle la guerra a toda una ciudad? Entonces, él conmina al presidente, al nuevo presidente, a restituir los daños. Imagínense lo osado de este cura dominico. Por supuesto que los daños muchos ya no iban a ser posible restituirlos, ya habían sido parte de las estadísticas, ya habían sido ahorcados, sacrificados algunos de los instigadores. Y ahí ya empiezan a producirse en las primeras grandes contradicciones que a lo largo de la historia colonial de Quito se van a producir. Por ejemplo, que un cura quiteño vaya en contra de una autoridad española, que un religioso vaya en contra de un civil. Y lo más drástico del tema, un cura dominico en definitiva contra los curas jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas justamente fueron los que le dieron el salvoconducto para liberar de la rebelión al presidente. Es decir, ya podemos ir viendo los escenarios que en el futuro histórico de la colonia se van a ir enfrentando entre religiosos y civiles, entre pueblo y autoridades, entre las mismas comunidades religiosas. Entonces Pedro Bedón tuvo que escribir justamente esto ante el pedido del nuevo obispo que llegó ya en 1595. Otro gran humanista, cual fue Luis López de Solís. Y aquí una nueva contradicción. ¿Cómo es posible que un humanista como fue este obispo pida a otro humanista rendirle cuentas? Pues así tuvo que hacerlo por lo correcto que era justamente este que fue el cuarto obispo de Quito, y frente a los hechos consumados que se iban a dar, que era la extradición, el mismo padre Pedro Bedón se extraditó y se exilió en Nueva Granada. Decir dos cosas más de este famoso padre, que siendo pintor como era, pintó algunas obras muy famosas que reposan, digamos, en algunas iglesias de la vecina República de Colombia. Muy tarde regresó acá, también volvió a pintar y siempre se manifestó en defensa de los quiteños. Él murió defendiendo justamente las arbitrariedades que cometían las autoridades, sean estas civiles o religiosas, contra los pobladores quiteños. También un humanista convencido. Así es que, mis queridos amigos, quiero darles las gracias por habernos atendido a este nuestro séptimo episodio de Memoria Histórica del Ecuador, con este acontecimiento que terminó justamente en el siglo XVI, como es el de la Revolución de las Alcabalas. Espero que haya sido del completo agrado de ustedes. Y no se olviden, suscríbanse a nuestro canal, síganos, todos los días miércoles estamos saliendo con un nuevo capítulo, así es que les esperamos para la próxima entrega en la que trataremos sobre el tema de la encomienda y la hacienda, dos instituciones que también se convirtieron en elementos claves para el proceso de explotación a los pueblos originarios de parte de los conquistadores. Así es que hasta entonces, hasta luego, nos vemos.